Siguiente ponente es un abogado que lleva ya bastantes años colándose entre nosotros. Y es Javier de la Cueva, que siempre es interesante y que hoy nos va a hablar del proyecto Richfield, un ejemplo de Horizon 2020. Toma, ¿eh? Javier de la Cueva. En efecto, soy un outsider. No me importa. Si hay un fin de semana bueno al año es el de Naucas, que tiene además una propiedad esencial, y es la de te quita el problema postvacacional. Cuando llegas en septiembre a Madrid, no tienes el problema de decir qué horror, me he quedado sin vacaciones. Lo que tienes es la ilusión de venir a Bilbao a pasar este fin de semana. Muchas gracias por estar aquí y hoy voy a hablar de un ejemplo de un proyecto en el que tengo el privilegio y la suerte de participar. Es un proyecto europeo en el cual lo que tenemos es una serie de personas que participamos y yo no sé cómo funciona esto, a ver cómo es el botón. ¿Cuál de los botones es? Vale. Entonces, el programa Horizonte 2020 es un proyecto de la Unión Europea que fundamentalmente es un proyecto de tipo financiero. No nos olvidemos de este dato porque este dato es muy relevante en lo que tiene que ver con lo que es cómo hacer ciencia. Hasta ahora lo que nosotros hemos visto, gente aquí participando, que lo que nos va contando es los efectos, las cosas que se van logrando de la ciencia, pero yo voy a hablar hoy de dos cuestiones. La primera de ellas es una cuestión de tipo burocrático. Hacer ciencia es hacer burocracia también. Y en segundo lugar, me voy a tomar un poco la libertad de aquellas personas jóvenes que en su momento puedan estar aquí pensando en encaminar su vida hacia terrenos de cualquier tipo científico o incluso también humanístico, ¿por qué no? Porque también las ciencias sociales existen, además, darles una serie de pautas que son lo que yo he podido vivir y experimentar precisamente de la participación en este tipo de proyectos. Entonces, el proyecto Horizonte 2020 son 80 billones de euros, billones ingleses de euros, que se dedican en los años 2014 a 2020 por parte de la Comisión Europea, por parte de la Unión Europea, de dinero de los contribuyentes, es dinero público, y que se destina a una serie de proyectos. Cualesquiera personas pueden presentar un proyecto y del orden de unos 16.000 proyectos que se han presentado, aproximadamente hay un 15% que son los que han salido adelante. En un momento determinado, lo que ocurre es que hay un determinado proyecto, que es el proyecto Richfield, que es este que está aquí mostrándose, en el cual lo que se plantea es el hecho de decir, hay un elemento que es el de la alimentación, todos comemos, hay una industria de la alimentación y entonces el problema que tenemos es que empezamos a tener una serie de datos, tenemos muchos datos, pero todos estos datos provienen de sitios muy diferentes, provienen de los restaurantes, provienen de los supermercados, provienen de lo que nosotros podemos hacer con las aplicaciones en nuestros móviles, provienen de lo que es la industria alimenticia, provienen de unas maneras muy desestructuradas, de unas maneras totalmente distintas y el problema que tiene la ciencia es que queremos hacer un análisis metodológico de toda esta serie de datos y, por tanto, ¿cómo podemos hacerlo? Y el proyecto Richfield lo que pretende es precisamente hacer este tipo de análisis. Participan en este proyecto toda una serie de instituciones que están lideradas por la Universidad de Wageningen, por la Fundación de la Universidad de Wageningen de Holanda. Y yo les voy a contar un secreto. Yo soy uno que hay ahí y me tuve que hacer un logo, porque, claro, ponía Javier de la Cueva y entonces la verdad es que uno que ya es bastante friki para estar aquí siendo un outsider entre científicos, pues entonces al final lo que uno dijo es, pues me tendré que esconder de alguna manera para que no parezca que estoy ahí, porque lo que sí que destacaba mucho es que existiera un nombre y un apellido. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aquí lo que participamos en esas 16 instituciones, 15 más una persona física, que soy yo, lo que hacemos es, nos dividimos el trabajo, y aquí es donde hablo de burocracia, en lo que se denominan 3 fases. Y en estas 3 fases lo que existen es lo que nosotros denominamos working packages, o sea, paquetes de trabajo. En cada paquete de trabajo participamos una serie de socios y entre todos vamos compartiendo la información. Esa información que vamos compartiendo se hace a través de 13 working packages y en el número 13 es precisamente el del gobierno, el de la ética, el de la propiedad intelectual, sobre cuál es el diseño final. Una vez que tengamos todos estos datos y los hayamos entrelazado y los pongamos semánticamente ordenados, enlazados entre sí en una web,
y en una serie de bases de datos, cómo se gobierna eso, cómo se participa a eso, y de ahí esa infraestructura, que es lo que se busca crear, es una creación de una infraestructura para que cualquier investigador futuro pueda llevar a cabo sus estudios, es lo que nosotros tenemos que tomar esas decisiones. Por tanto, los Working Packages tenemos en la fase 1 qué tipo de datos tenemos, la compra de la comida, la preparación de la comida, el consumo de la comida, y ahí lo que tenemos que mirar es saber cómo integramos todos estos datos, cómo se maneja además precisamente el proyecto europeo, y ahí tendríamos el Working Package 1, el 2 y el 3, donde lo que estamos haciendo es mirando a ver cuáles son las necesidades, las intenciones, cómo vertebramos todo este proyecto europeo, y luego en el número 4, por ejemplo, lo que se hace es un rigor metodológico, que es en definitiva el método científico. Pero esto, y aquí ya es donde me vienen un poco las conclusiones, son las siguientes. Vamos a ver. La ciencia hoy en día también es hacer burocracia. Y esta burocracia tenemos que tener en cuenta que la tenemos que documentar. Por lo tanto, los primeros consejos que yo daría a alguien que empieza a asomarse a ese mundo es que maneje muy bien la informática. La informática hay que manejarla perfectamente. Y lo que nos encontramos actualmente con la informática es que de repente hay una cosa que no nos enseñan en el colegio, y es cómo nombramos los archivos. O sea, esto es... Todos los días nos encontramos con este problema. ¿Y por qué no hacemos lo que hacemos abajo, que le ponemos precisamente la fecha en un determinado formato, que es un formato ISO, y de esa manera lo que tenemos es que un documento siempre sabemos cuál es el último y además el orden cronológico coincide con el orden alfabético? Eso es una de las primeras cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. La segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta es otra herramienta que es absolutamente esencial. Decía el alcalde de Florida el otro día, no quiero que salgan ustedes de aquí mañana o esta noche, quiero que salgan ya, que se vayan ustedes ya de Florida. Idiomas. No solo hay que saber inglés, hay que saber otro idioma y hay que ponerse ya a estudiarlo. Saber inglés, castellano y euskera no es suficiente. Y aquí tenemos que recordar, por ejemplo, a Tony Judd, que decía, cuando yo tuve una crisis de mediana edad, no me compré un coche, no cambié de mujer. ¿Qué hice? Aprendí checo. Y decía luego, sí, pero es que eso me permitió estar entre dos bandos, ser el único investigador que lo que tenía era contactos con los dos bandos, y de esa manera logré escribir esa gran obra que se llama La posguerra, ¿no? Y es la mejor obra que existe. Y luego tenemos también esto, que es importante. Somos una provincia del sur de Europa. No nos olvidemos. Aquí nadie en Madrid, es que tú eres de Madrid, la capital. No, yo soy de una provincia del sur de Europa. Y las reuniones aquí las tenemos los nauqueros en Ámsterdam. ¿Por qué? Porque cuesta menos dinero irse a Ámsterdam que, por ejemplo, irse de Madrid a Barcelona. Y no he querido decir nada con Barcelona, simplemente es que el precio del AVE no hay nadie que lo aguante. Y por último, no nos olvidemos de una actitud mental que tenemos que tener. Este es el amigo que tengo que está más lejos, y este tiene muy claro que el centro del mundo está siempre donde uno quiere que esté. ¿Y qué es lo que dice? Y esta es la actitud que tenemos que tener frente a la ciencia. Con tal de tener la razón, soy capaz de dejarme convencer. Y esto, en definitiva, es una máxima ilustrada, que si lo que tenemos en cuenta es el dominio de la burocracia, el dominio de las herramientas, el dominio de las relaciones interpersonales a través de los idiomas, el conocimiento que tenemos de que estemos donde estemos, el centro de Europa actualmente está en Bruselas, y ahí es donde nosotros podemos ir a desarrollar nuestras carreras profesionales, y que no pasa por volver a casa en Navidad. Si además mantenemos esta actitud frente a todo tipo de culturas, que con tal de tener la razón soy capaz de dejarme convencer, lo que podemos llevar es quizás una vida mejor que la que actualmente llevamos, cuando lo que tenemos es una limitación de pensamiento. Muchas gracias.